El primer artículo de Greg Schroeder lo dedica para hablar de lo que son las bases del método Wyckoff, que se podían resumir en 2 objetivos, 3 leyes y 5 pasos. Sobre todo las 3 leyes y los 5 pasos los vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos vídeos, pero hoy simplemente sirva para dejarlo plasmado y tener una primera idea de en qué consiste. En cuanto a objetivos, Schroeder, igual que Wyckoff, plantea que hay 2 objetivos principales que tenemos que perseguir a la hora de utilizar las ideas legadas por Wyckoff. El primero sería obtener un beneficio lo suficientemente consistente que exceda las recompensas de vehículos de inversión donde el rendimiento está absolutamente garantizado y además hacerlo con un margen lo suficientemente amplio para que merezca la pena. ¿Qué quiere decir esto? Pues decir, si vamos a utilizar las ideas de Wyckoff, vamos a aprender, vamos a dedicar tiempo, tiene que ser para intentar mejorar la rentabilidad que nos dan otras alternativas de inversión sin riesgo. ¿Cuáles son estas alternativas de inversión sin riesgo? Básicamente los bonos de Estados Unidos o de otros países solventes como podría ser Alemania, ¿no? Nosotros cuando invertimos y compramos un bono del gobierno de los Estados Unidos, damos un dinero por la compra de ese bono, el gobierno de Estados Unidos recibe el dinero para financiar sus compras, sus infraestructuras, lo que sea, sus gastos, y a cambio nos da un tipo de rentabilidad en forma de cupón, etcétera. Se entiende que ese tipo de inversión está exenta de riesgo. ¿Por qué? Porque se entiende que un gobierno como Estados Unidos, como Canadá, como Alemania, no van a quebrar y además tienen la capacidad de imprimir moneda, imprimir dinero para poder atender el pago de esos cupones, de ese tipo de interés que han prometido y además la devolución del principal cuando llega el vencimiento de esa emisión. Por lo tanto, esa inversión sería segura. Nosotros ahora, en 2023, los tipos de interés de Estados Unidos están en torno al 4 o 5%. Pues si compramos un bono a 10 años, pues vamos a recibir esa rentabilidad sin miedo, en teoría, y podríamos entrar en un debate, pero en principio sin miedo a que quiebre Estados Unidos y que nos devuelva todo nuestro dinero y además ese tipo de interés anual que nos han prometido. Por lo tanto, si utilizamos Wyckoff y dedicamos tiempo para aprender una forma de analizar el mercado, sería por lo menos para intentar superar esa rentabilidad que obtenemos de manera segura. Y además hacerlo con margen, porque tampoco serviría dedicar un esfuerzo tremendo para conseguir solo medio punto porcentual más. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Por lo tanto, ese sería el primer objetivo. Y el segundo, que es el más importante, preservar el capital. ¿Qué quiere decir preservar el capital? Básicamente, obtener una rentabilidad que sea mayor que la inflación. Como bien sabemos, la inflación al final es un efecto que va haciendo que nuestro dinero, nuestro poder adquisitivo, se vaya diluyendo, erosionando con el paso del tiempo. En términos nominales no perdemos. O sea, si hoy día tenemos $10.000, dentro de 10 años seguiremos teniendo nominalmente los mismos $10.000. Pero el poder adquisitivo que tenemos hoy con esos $10.000 es muchísimo mayor del que tendremos dentro de X años por culpa de la inflación. En Europa, Estados Unidos, hemos vivido más de una década con una inflación de 0, incluso negativo en algunos momentos. En Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, no tanto, porque ahí el efecto de la inflación se ha vivido y se vive de otra manera. Y ahora, en Europa, Estados Unidos, estamos empezando a sufrir, no históricamente, digo en primera persona, estas generaciones vivas, porque en los 70 se vivió una época de inflación enorme, pues estamos sufriendo una inflación de doble dígito, aunque ahora mismo en estos instantes pues está en torno al 7-6% aproximadamente. Eso es una erosión tremenda. Eso ya nos obliga a que cuando invirtamos tenemos que intentar superar esa tasa, porque si no estaremos perdiendo poder adquisitivo en términos reales. De nada sirve ganar un 5% de rentabilidad si la inflación está en el 7%. En términos reales estaremos perdiendo pues más o menos un 2%. Por lo tanto, estos serían los 2 primeros objetivos que deberíamos intentar perseguir cuando utilizamos las ideas de Wyckoff y ya cualquier otra, no solo de ideas de Wyckoff, sino fundamental, macro o lo que sea. Como veis, aquí no hay nada de hacerse rico, de comprarse un coche y salir en Instagram, con 1.000 euros de pronto sacar un sueldo de 5.000 euros todos los meses. No, es todo mucho más de sentido común y mucho más en el suelo, ¿no? Bueno, el siguiente serían 3 leyes, que en este caso son 3 leyes que se cumplen en los mercados financieros. Estas 3 leyes son la ley de oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado.
La ley de oferta y demanda es bastante intuitiva, yo creo que todos la conocemos y básicamente dice que el precio, en este caso de un activo financiero, pues va a subir cuando hay más demanda que oferta y va a bajar cuando hay más oferta que demanda, básicamente. Y nosotros lo que intentaremos es, a través del volumen y la estructura del precio, es saber cómo está ese juego de oferta y la demanda. La ley de causa y efecto lo que nos dice es que esos excesos que puede haber entre oferta y la demanda no son aleatorios, sino que realmente son el fruto o son momentos clave donde se están realizando periodos de preparación. Estos periodos de preparación es lo que luego estudiaremos como procesos de acumulación y procesos de distribución. Y el último, la ley de esfuerzo y resultado, lo que nos dice es que todo ese esfuerzo que veamos y que veremos en el volumen debería tener un resultado en armonía en el precio. Si vemos un esfuerzo enorme en el mercado, traducido por un aumento de volumen considerable, lo lógico es que el precio se mueva en armonía con ese aumento de volumen. Si vemos que hay una falta de armonía, entonces podríamos estar ante un cambio de dirección. Como digo, estas tres leyes las iremos viendo a lo largo de todos estos vídeos y en algún ejemplo que veremos pues se van a entender muchísimo mejor. Y por último tenemos los 5 pasos, que serían como ese checklist que todo inversor que utilice las ideas de Wyckoff debería intentar seguir antes de abrir una posición en el mercado. Y básicamente es, la primera, determinar la tendencia y la posición en la que se encuentra el precio dentro de esa tendencia, porque ya veremos que dentro de una tendencia alcista no todos los puntos son iguales de interesantes para abrir una posición o dentro de una bajista. El segundo sería determinar la fuerza de debilidad relativa del activo que estamos analizando con respecto al sector en el que está incluido y al mercado en general. Es decir, si estamos, por ejemplo, analizando Apple, pues tendríamos que ver cómo está Apple de fuerza o debilidad relativa, ya insisto, veremos todos estos conceptos con un poquito más de detalle, con respecto al sector tecnológico y con respecto al mercado americano. Nos podemos encontrar con un mercado americano fuerte, con un sector tecnológico fuerte, pero a lo mejor Apple está un poco débil. O al revés, Apple está muy fuerte, pero está dentro del sector débil y el mercado débil. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de poder abrir estrategias y de analizar y evaluar las expectativas de desarrollo que puede tener el activo que estamos analizando. El tercero sería seleccionar solo aquellos activos que tengan una causa interesante, que tengan una causa que pueda producir un efecto aceptable, un efecto considerable. No olvidemos que esta causa es la que hemos hablado que se concreta en los periodos de preparación, ¿vale? Que van a ser los periodos de acumulación o distribución. Ahí es donde se empieza a gestar el movimiento posterior que vamos a ver en el mercado. Luego, un poquito más adelante, aprenderemos que estos periodos de causa son los periodos laterales, que es donde se están generando o bien los procesos de acumulación o bien los procesos de distribución. Estos procesos de causa son momentos donde hay equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, ¿por qué el precio fluctúa de manera lateral? Porque no hay una fuerza que esté por encima de la otra. Hay un relativo equilibrio entre compradores y vendedores que no se expresa en un dígito exacto, sino en un rango, ¿vale? En la zona baja del rango es donde empezarán a entrar picos de demanda que impidan que el precio siga cayendo, volverá a subir y en determinados niveles aparecerá oferta que impedirá que el precio pueda seguir subiendo. Eso hace que el precio fluctúe porque ninguna de las dos de momento está ganando la batalla, ¿vale? Cuando este equilibrio se rompe es cuando se produce el desequilibrio y hay una de esas dos fuerzas, bien demanda o bien de oferta, la que empieza a tener el control del mercado y el precio puede empezarse a mover de manera tendencial, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar seleccionar aquellos activos que veamos que tienen un periodo de preparación, un momento de causa, un momento de acumulación y distribución que sea importante, que sea intenso y que nos pueda de alguna manera hacer prever que el resultado, el efecto del movimiento del precio puede ser pues más explosivo, más extenso, más largo, etcétera, para que podamos aprovecharnos de ese recorrido. Bueno, el último sería determinar la disposición del activo para responder a esa causa, es decir, si se ve que realmente puede haber algún catalizador o algún momento o alguna zona donde efectivamente el precio puede empezar a desarrollar todo eso que hemos visto anteriormente. Y el último, determinar o ajustar el timing de entrada, ¿vale? Que ahí es donde nosotros concretaríamos pues lo que podríamos llamar como un sistema o estrategia ya de reglas concretas
para entrar y luego para salir del mercado. ¿Vale? Pues como decía, iremos viendo todos estos elementos. Vamos a empezar por los pasos poco a poco a lo largo de estos vídeos para ir construyendo todo lo que es la metodología Wyckoff desde la visión de Greg Schroeder.